Hola, hasta el momento creo que son puras chicas de quinto semestre. Bienvenidas a una clase más de la optativa 2, Introducción a la Problemática Social. Les había dejado de tarea el viernes, si no mal recuerdo, unos videos, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Sí, profe. ¿Los vieron, chicas? ¿Tuvieron oportunidad de verlos? Sí. Sí, ¿Con qué miedo me lo sí. dicen? Va, muy bien. Quisiera preguntar, o sea, ya sé que subieron la tarea y con mucho gusto la voy a revisar en los subsecuentes días, pero em, quisiera comentarles, o mejor dicho, quisiera que ustedes me comentaran qué opinan de estos videos. Primero, en el sentido de con qué se quedan, qué aprendieron o no aprendieron, qué les pareció atractivo, llamativo, qué no, ¿va? Y si no participan ustedes, las obligo yo, así es que mejor de manera voluntaria y ordenada. ¿Quién dice yo primero? Yo. Va. Yo. Marifer y luego Sharon. Yo aprendí la técnica de los 6 sombreros, no sabía, no la identificaba. Que así igual puedo empezar a identificar a las personas, o pues hasta yo cuando tengo algo que plantear, ¿no? Ok. Y pues realmente me quedo con todo lo que vi del video. Ya sabía lo de el estudio de Jean-Pierre, porque eso me lo enseñaron en la prepa, como igual desde que somos bebés empezamos a desarrollar aprendizaje. Entonces, igual, pues voy a poner un poco más en práctica el cómo saber qué creer y qué no creer. Ok. Muy bien. Perfecto. Ya. Sharon. Pues se me hicieron muy interesantes, ya que efectivamente, pues que con esos videos podemos implementar mucho conocimiento y pues que así nos vamos a poder como relacionar con la sociedad en lo personal y pues en lo educativo. Aparte de que, bueno, cada conocimiento que vamos teniendo, como nos lo dicen los videos, vamos teniendo, se van como clasificando. Por ejemplo, del declarativo Ujú. es como que lo que se manifiesta y nos da un ejemplo, ¿no? Del examen o así cositas, que hay veces que nosotros hablamos o sabemos como a qué se refiere, pero que no tenemos muy entendido la clasificación. Y por ejemplo, igual lo que se me hizo muy interesante fue el filósofo, creo que sí es Edgar Morin, donde nos dice que hay 7 saberes para mejorar o sea, como que el mundo, bueno, sobre la educación. Ok. Muy bien, compañera. Nada más. Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? A mí me parecieron interesantes los sesgos, Ah, ok. porque todos estamos, digamos, pues todos cometemos esos errores. Y yo pude identificar varios al verlos, sobre todo ese que decía que tenían una creencia justificada porque otras personas también lo creían. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Pues a mí en lo general me gustaron todos los videos. Creo que la manera de explicarla también es muy dinámica, o sea, a pesar de que todo se podría decir que es caricatura, o bueno, a mí en lo general que me gusta mucho es sí de eso de caricatura, no el anime, pero sí de caricatura, pues es que realmente parece como si se lo estuvieran explicando a niños, o bueno, a mí me gustó esa manera, pero como que sí la percibes, o a mí me gustó muchísimo porque o sea, como que sí lo entiendes más práctico, por decir, uno que en el primer video, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, venía donde te ponían un ejemplo por decir, del yo-yo, o sea, de cómo percibimos nosotros las cosas o desde qué percepción nosotros la vemos, y creo que igual se me hizo muy interesante esa parte, ¿no? En general, pues sí, todos los videos te enseñan algo,
pues sí, como aprender las perspectivas, las ideas de no quedarte con nada más uno, o sea, que el hecho de que tú sepas una cosa no quiere decir que ya lo sabes todo, sino que estás como que muy lejos de saberlo todo y es mejor aceptar la ayuda de alguien de algo más o de saber más, o sea, que no sentirte como la persona que pues sabe todo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí. Sí. A Brenda y luego Luz Alejandra. Yo me quedé mucho con lo que decía, que teníamos dos clases como de reacciones y pensamientos. La primera que era, bueno, normalmente contestamos, siempre contestamos lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Que nos daba lo de las tablas de multiplicar. Entonces, me pareció muy interesante porque yo lo reflexioné como en los exámenes o en los concursos que te dicen que normalmente entre más rápido sabes. Y realmente con esto me dio a entender que no, que necesitamos reflexionar, porque hay situaciones en las que sí es necesario que tú reflexiones. Y bueno, al menos yo lo vi mucho en mi caso y fue lo que más se me quedó. Como que no sé cómo hay ese tipo de pensamientos y cómo unos son útiles para unas cosas y útiles para otras cosas y que no importa el que tengas, ¿no? Siempre tienes que seguirlos perfeccionando ambos. Y como dice mi compañero Guzmán, son muy dinámicos. La verdad es que Ah, ah, chicos, si me están escuchando, me caí. Tuve un problema de internet y ahorita voy, espérenme. Si no, pues no me están escuchando, ¿va? Para el video aquí les damos Ajá, ya me acordé. Como decía, yo ay, ¿cómo es la palabra? Me identificaba con ese tipo de pensamiento, porque como dije antes, pues a veces me voy por el que piensa más rápido y pues me fallan algunas veces. Obviamente me identifiqué con varios y pues es muy interesante cómo es que nuestro pensamiento nos, nos engaña a veces o no nos tenemos que quedar con lo que dicen que es, tenemos que ver más allá de lo que queremos saber o de lo que significa. Ok, muy bien, compañera. ¿Alguna más que quiera participar, que quiera comentar algo? Sí, yo. Adelante. Siempre se me ha hecho muy interesante la cuestión del desarrollo cognitivo, por cómo la manera de, bueno, en los videos decía, y ya de alguna manera yo ya sabía que cómo vamos aprendiendo cuando somos, pues bebés. Y sí se me hace muy, muy curioso. Actualmente lo estoy viendo con mi sobrina, entonces tratamos de que desarrolle de que se desarrolle de una manera correcta para su buen aprendizaje, ¿no? Entonces, hay cosas que de repente veo en mí y siento que no están bien desarrolladas. Entonces se me hace algo muy, muy interesante como o sea, desde que somos pequeños es como que la parte cuando somos bebés es fundamental y es cuando se tiene que desarrollar todo. Y pues me quedo con la cuestión de que se me hace muy importante que tengas la flexibilidad de cambiar tu pensamiento. Yo en lo personal soy una persona que defiende mucho sus ideales y lo que piensa, pero también estoy en constante cambio. Entonces, a veces he tenido ocasiones en las que no puedo convivir bien con las personas porque no respetan lo que yo digo o es así como de no, yo digo esto y tengo la razón. Entonces, no sé, siento que es muy, muy importante que el ser humano aprenda a modificar esos pensamientos que ya tiene. Y tanto como para bien y para una buena convivencia, porque creo que siempre estamos en constante, o sea, siempre estamos conviviendo con las demás personas, ¿no?
Entonces a veces por esa falta de que te montas a tu macho en decir que es eso y siempre va a ser así, pues no, como que no hay una buena vibra en esa cuestión. Entonces se me hace muy importante que las personas vean este tipo de videos para que reflexionen eh, sobre ellos, no sobre otras personas, sino sobre ellos. Y pues me quedo con eso, de que creo que sí está muy bien que cambiemos mucho nuestro pensar y sobre todo por respetar lo que los demás dicen. Ok, muy bien. Concuerdo con usted, compañera. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No, muy bien. Em, pues estos videos tenían esta finalidad, ¿no? Es decir, cuando uno llega a tener la posibilidad y se alinean las estrellas y muchas cosas para que pueda uno cursar la universidad, cursar una licenciatura, eh, hay que repensar a la sociedad y hay que repensar el aprendizaje y cómo hemos aprendido hasta este momento. Sobre todo cuando estamos hablando de ciencias sociales o de humanidades, ¿no? No sucede lo mismo en las exactas, en biología, en medicina, o sea, nosotros estudiamos el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y eso es extraordinariamente complejo, pero a la vez es muy bonito, y a la vez es muy triste, y a la vez es muy motivante, y a la vez es muy desesperante, es decir, es todo al mismo tiempo. Porque vamos a comprender precisamente eso, a ver por qué ciertas personas no pueden cambiar sus esquemas, a ver por qué ciertas tradiciones están tan arraigadas, por qué hay cinturones de pobreza tan establecidos en esta zona, por qué hay prácticas de migración tan arraigadas en este territorio. Y vamos a ir comprendiendo cómo esos contextos familiares, naturales, sociales, en los que se desarrolla una persona, van a ir limitando y marcando a dónde esta persona va en su vida y lo que puede y lo que no puede lograr. Y veremos, por supuesto, que hay excepciones, que no todo es a rajatabla, pero que la mayoría de las veces podemos tratar de pronosticar el desarrollo de una persona, de una comunidad, de una sociedad, de un problema, de un fenómeno social. Yo les dejé estos videos para que los tuvieran siempre ahí presentes y los puedan ver una y otra vez, para que vayamos rompiendo esos esquemas tan rígidos propios de nuestro desarrollo natural, ¿no? O sea, el momento de que empezamos a llegar a tener 18 años o más, hay cosas que ya damos por sentadas, hay cosas que nos parecen que no van a cambiar, que no se van a mover, y esto el cerebro lo hace en una técnica de ahorro de energía, ¿no? O sea, es decir, para el cerebro es perezoso, no piensen lo contrario, es ocioso. En cuanto pueda saltarse algo, se lo va a saltar, ¿no? Por eso muchas veces hay facilidad en caer en engaños, en fraudes, porque no estamos realmente prestando atención a lo que acontece, ¿no? En engaños. Absolutamente nadie tiene toda la sabiduría, ¿no? Es una atribución que si creen en Dios solo le pertenece a Dios. Pero sí nos vamos volviendo con el tiempo un poco conocedores de ciertos temas muy en específicos. Por ejemplo, en mi caso, el posgrado de maestría, trabajé un poco de ciudadanía. Quiero yo pensar que tengo conocimiento sobre ciudadanía y que me puedo especializar un poquito en esto. Y en el posgrado, en el doctorado, estudié movilidad social, entonces es el mismo sentido. Lógico, ciencias sociales, ¿no? Mi formación, pues puedo opinar en mayor o menor modo respecto a las ciencias sociales, pero seguramente hay temas muy específicos en los que yo les voy a decir no tengo ni la menor idea de qué trata, ¿no? Ahora, ser experto en ciudadanía y movilidad social, experto es un decir, o sea, es entrecomillado. Nada tiene que ver con lo que yo sepa de medicina, de nutrición, de física, de computación, de biología, o sea, eso es aparte. Ahí soy un común más, ¿no? O sea, es lo que he recibido alguna vez, lo que alguna vez he leído, lo que alguna vez me enseñaron y ya. Entonces, tengo que ser muy receptivo de los conocimientos. Si yo ya he estudiado a profundidad un tema, lo puedo defender, puedo hablar de él, puedo argumentar. Pero si no lo he estudiado a profundidad, tengo que entender que va a haber sesgos, que va a haber información que yo no conozca si no me estoy actualizando y que tengo que estar abierto a esta posibilidad. Luego entonces,
Ni te hace más ni te hace menos saber más o saber menos. La actitud con la que reaccionas ante el conocimiento o el desconocimiento de una información es lo que realmente es importante. Chicas, de una vez les digo, no vale la pena enfrascarse tratando de enseñarles a personas que no pertenecen a nuestra ciencia, pues cosas de la sociedad, ¿no? O sea, cuando tú le dices a la gente por qué no debe de votar por el PRI, es extraordinariamente complejo. Hay que enseñar más de 70 años de historia, son clases de economía, de política. Es más, peor aún, cuando le quieres enseñar a la gente que no debería de votar por nadie, es todavía más difícil. Cuando te avientas frases como no todos deberían de votar, es todavía más difícil. Entonces, hay espacios y hay escenarios y hay momentos para dar esta información, ¿no? Para brindarla, sobre todo a quien la está buscando, a quien la pide. Pero también hay momentos para no decir nada, ¿no? Si mi vecino agarra y dice, no, es que el PRI sí es muy bueno, ¿ah? Y yo, no, es que a mí el PRI me dio una casa. Pues, ¿cómo no va a ser bueno para él el PRI si el PRI le dio la casa? O si el PRI le dio esto, si cree que el PRI le dio aquello. O sea, hay ingenuidad en las personas, en todas, yo incluido, en muchas áreas. O sea, desconocemos muchas cosas. Eso nos tiene que llevar a ser humildes y sencillos con la información que sí llegamos a poseer, que sí llegamos a estudiar y a trabajar. A su vez, dentro del ámbito académico, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje. Y aquí ¿han jugado un juego que se llama ¿No te enojes? Sí, también el parchís. Ándale, es como el parchís. Pues la vida es así. Ojo, el que se enoja pierde en todo, ¿de acuerdo? Sí, o sea, todos nos podemos airar, todos nos podemos molestar, pero también tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, ¿no? Que nuestras emociones no nos cieguen. Porque si te enojas, ahí vas a tomar las peores decisiones, vas a decir las peores cosas, vas a hacer las peores acciones como tal. El que se enoja pierde. En ciencias sociales no nos podemos enojar. Podemos concordar o no concordar con la opinión que presenta otra persona. Podemos cuestionar la información estadística, la metodología de captación, pero no podemos cuestionar los resultados cuando es claro el procedimiento, ¿no? Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Puede haber temas con los que conginemos, temas con los que para nada, pero aún así tenemos que portarnos con seriedad. Por ejemplo, vamos a generar polémica, ¿va? ¿Ustedes consideran que la homosexualidad es algo normal? Sí, Sí, no. Sí, ok. ¿Los demás? pues sí, es normal. Ok. ¿Los demás? Sí, también. Sí, también. Ok, muy bien. Ahora la pregunta es ¿por qué es normal? Porque son personas y pueden amar a quien quieran como todos los demás. ¿Alguien más? Porque son libres de elegir. ¿Alguien más? Porque Yo, aún así tienen los mismos derechos. Citlali, ¿echaron bien? ¿Qué iba a decir tú? para mí no hay algo normal como tal. Bueno, no creo que ser, o sea, que deba de existir realmente algo normal, porque en la cuestión de tradiciones, me voy a meter un poco en ese aspecto, pues para los viejitos o generaciones ya de 30 y tantos y más, pues no es normal, pero hace poco yo le hacía una pregunta a un familiar, bueno, ¿qué es lo normal para ti? No, pues lo que me enseñaron mis papás. Y mis papás me dijeron que eso no era normal. Ok, es respetable. Y creo que desde ese punto, no sé, siento que lo normal y lo bueno y lo malo van a depender de ti, del pensamiento y de
las creencias que tú tengas. Yo cuando era pequeña en algún momento decía que eso tampoco no era normal y tampoco se me hacía como que fuera, o sea, no tenía ninguna explicación. Pero al final de cuentas es algo que a mí ni me beneficia ni me quita. Entonces, creo que no, o sea, bueno, no. Ok, sí, concuerdo en gran medida con usted, pero vamos a precisar unas cosas. Si esto fuera una conversación, normal, ¿no? Si esto fuera una conversación cotidiana, pues está muy bien todo lo que ustedes dijeron. No obstante, no lo es, ¿no? Es una clase. Aquí el problema es el concepto de normal, ¿de acuerdo? Que está mal asociado. La normalidad es una característica estadística parecida a la mediana, a la moda, ¿no? A la desviación estándar. Existe un índice de normalidad y existe un índice de anormalidad estadística, ¿de acuerdo? El problema es que catalogamos de normal como bueno, como aceptable y nada que ver. O sea, es decir, que así se use en la cotidianidad del mundo es una cosa, pero en nuestra área, haciendo ciencia social, nada tiene que ver lo normal con lo bueno, con lo malo, con la moral. O sea, no tiene estas características, o sea, no puede entrar. Es solo una medida estadística. Y otra cosa de la normalidad, no es absoluta, ¿de acuerdo? Es decir, por supuesto, como bien lo decía Citlali, va a cambiar de esquema, va a cambiar de... ¿cómo se dice estadísticamente? De estructura, de forma, en el trazado de los ejes, dependiendo de dónde estés levantando la censa, la encuesta, el censo, etcétera. Por ejemplo, en México la población homosexual corresponde ya a más o menos un 11%, según el último censo. Técnicamente hablando, no es normal ser homosexual. Ustedes lo pueden comprobar en su Facebook, ¿no? Vean su lista de amigos y vean qué porcentaje es, ojo, abiertamente homosexual. Porque hay mucha gente que no lo declara, aunque su preferencia lo sea, por X, por acoso, pues por muchas cuestiones que hay, ¿no? De ataque a esta comunidad. Ahora, aquí el problema es que no hablamos en términos de bien o mal. Yo no pregunté, ¿está bien ser gay? ¿Está mal ser gay? Porque efectivamente depende de dónde estemos parados, desde qué perspectiva lo vamos a ver bien o lo vamos a ver mal. Por ejemplo, en México. Para tener un carro en México, lo único que necesitas es comprarlo. ¿Me explico? No te pide nada, ni licencia, ni registro, nada. Lo puedes pagar, lo tienes. En Japón, sobre todo en Tokio, si tú no compruebas que sabes manejar con un examen que es denso, y aparte que tienes un lugar donde guardar tu carro que no sea en la vía pública, no te pueden vender un carro. Lo normal aquí es que no te pidan que tengas un lugar donde guardar tu carro para vendértelo. Lo normal allá es que sí te lo pidan. Entonces, la normalidad cambia de contexto en contexto porque no es un estatus de bien o mal, es un estatus estadístico. La percepción sobre una conducta, una decisión o un gusto va a depender del bagaje cultural que cada persona trae detrás. Pero ojo, aprendamos a diferenciar las cosas. Una cosa es hablar de la estadística con términos estadísticos. Otra cosa es hablar de mis percepciones con términos coloquiales. Y eso sí quiero que quede muy claro. Yo no, o sea, como dice usted, a mí ni me va ni me viene. O sea, vale, no hay nada malo, ¿no? Desde el punto de vista generalizado con la homosexualidad, etcétera. Solo estamos viendo que estadísticamente aún no es común, ¿no? O sea, aún no es tan normal toparte con una persona que se declara abiertamente gay. O sea, a lo mejor conoces 1, 2, 3, 4, 5. Claro, si tú perteneces a la comunidad, seguramente conocerás muchos más. Pero hay otras cuestiones que sí es más normal, como por ejemplo la religión.
seguramente casi todos o son católicos o son agnostas, ¿no? ¿O tenemos alguna otra religión aquí que quiera expresarlo? ¿No? Los católicos, digan yo. 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 Ok, los agnostas, digan yo. ¿Cuáles son los agnostas? Ah, sí, eso iba a Los que preguntar. no creen como en nada, los que no creen como en una institución religiosa. Más bien, el concepto es, solo creen en lo que pueden comprobar o ver. Profe, pero por ejemplo, bueno, yo no me gustan las reglas de la institución católica, pero sí tengo fe en Dios. Entonces no sé cómo se le podría llamar a eso. Ah, ok. Eso es no normal, ¿me explico? O sea, pero no tiene nada de malo. O sea, a ver, aclaremos eso. No son cuestiones de bien o mal. Eso es lo que hoy quiero que aprendamos a separar. Porque como vamos a ver problemáticas sociales, veremos cuestiones deseables e indeseables. Veremos metas a alcanzar y datos que no quieres lograr, ¿no? O cifras que no debes lograr. Y nos vamos a meter en muchos conflictos en cuando vemos pobreza, marginación. O sea, no estamos hablando en términos de lo bueno y lo malo. Estamos midiendo un fenómeno que existe. Un fenómeno que es problemático al desarrollo normal de la sociedad o al desarrollo tradicional de la sociedad. ¿De acuerdo? Eso era por esta parte. Ahora, contestándole a usted. Um, a ver. Una religión como tal tiene dos características. Bueno, tiene muchas, pero destacan dos. Un sistema jerárquico organizado y un dogma, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, bueno, tiene un dogma, ¿no? Que se basa, o sea, es una de las que se dimanan de la tradición judeocristiana, ¿no? Que es como así se estudia en este estilo de religiones. Y pues su organización ya sabe, ¿no? El Papa, los obispos, arzobispos, sacerdotes, todo esto, ¿no? Y tiene un conjunto de reglas propias. Cada iglesia varía, pero bueno, más o menos saben las reglas, ¿no? Normales. Es como la religión normal en México, es la religión mayoritaria. No me acuerdo de las cifras del último censo, no me acuerdo, las podemos revisar en la siguiente clase. Pero debe estar como en el 80 y tantos, 70 y tantos % de la población en México se identifica como católica. Luego entonces, si ustedes son de conocer estas reglas, conocer este dogma y seguir esos ritos o tradiciones, bueno, son católicos, ¿no? Como tal. Eso es una religión. Luego hay ciertos, llamémoslo creencias, para que me entiendan, o dogmas, ajenos a la religión. Es decir, ajenos a la institución y a la jerarquización y a las reglas propias humanas. Y de esos hay muchos, ¿no? O sea, hay muchos. La mayoría de las iglesias cristianas son así, salvo las que ya tienen una jerarquía y varias iglesias por aquí y por allá, y hay un pastor mayor y pastores menores, etc. O sea, cae en el concepto de religión. Pero cuando tú, por ejemplo, ¿no? Sigues a Cristo o te identificas con Jesús y quieres seguir a Jesús, bueno, eres un seguidor de Jesús, ¿no? La mejor manera de decirlo sería, pues creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O no estoy de acuerdo con la iglesia, pero creo que existe Dios. Si no le quieres poner un nombre, si solo lo ves como una entidad superior, pues así. Creo que existe un Dios o una deidad, pero no creo en la religión católica o no me considero católica. Sería como la respuesta más ad hoc, más adecuada. Ahora, la parte de los agnostas es esto. O sea, yo creo en lo que puedo comprobar. No niego la existencia de un Dios, pero tampoco creo o pienso que sea este o aquel en específico hasta que yo pueda comprobar X cosa, ¿no? Son como un poco más escépticos. Porque mucha gente usa mal el concepto de ateo, ¿no? Ateo no es que no seas católico o no tengas esta tradición judeocristiana. Ateo es que literal estás en contra de, pero en contra con todo, o sea, con acciones, o sea, que te dedicas a hacer cosas contra esa fe. Y, o sea, hay gente que sí lo hace, entonces se puede decir atea, pero mucha gente no hace nada en contra, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, no es atea. Pero por eso preguntaba, solo por un concepto de normalidad. Para resumir aquí,
En términos de lo social, no tiene nada de malo la homosexualidad. En términos de México, según el último censo, aún no es normal, pero ha tenido un alto crecimiento y seguramente de mantenerse la tendencia en algún punto será lo más normal. La mayoría de los escenarios hacia el futuro pintarían que sí, ¿no? Que, o sea, que estarían unos cuantos años superado esta condición de qué te gusta y qué no te gusta y ya sería como lo cotidiano. Así como en algún punto las mujeres solo usaban falda larga y no usaban pantalón ni minifalda, y hoy en día lo más cotidiano es que usen lo que quieran, ¿no? O sea, hoy pueden usar de todo, pero no siempre fue así. La sociedad avanza lento. Y como lo dice usted, o sea, hay generaciones que sus esquemas ya están muy rígidos y no van a aceptar que entre otro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos esquemas les han permitido sobrevivir hasta este punto. Y si algo te ha permitido sobrevivir a este punto, pues no sé ustedes, pero a mí me parece que lo más inteligente es quedarte con lo que te ha funcionado, ¿no? Si te funciona hacerte un café en las mañanas, lavarte la cara y llegas bien atento a clases, pues ¿por qué no hacerlo siempre? ¿No? Ese es el peligro de los esquemas como tal, que como funcionan la mayoría para nuestra cotidianidad, ya no los cambiamos. Pero cuando esa cotidianidad cambia, esos esquemas tienen que cambiar, o sea, o tienen que ser flexibles, porque de lo contrario, surgen estos grupos radicales, extremistas, ideas muy peligrosas, ¿no? Su compañera dice, se montan en su macho, ¿no? O sea, sí, o sea, pero que lo haga una persona no hay problema, que lo hagan 10, ahí tenemos un problema, ¿no? Es así de complicado. No sé, ¿sí, compañera? Lo que le dije y los demás sí, las demás sí. Sí, profe. Sí, profe. Va, ¿algo más que quieran comentar, chicas? ¿Preguntar? No, Muy bien. Entonces, con esto de preámbulo, les voy a compartir la pantalla aquí. Quiero dejar bien en claro, ojo, nosotros podemos cuestionar cualquier idea, cualquier número, cualquier estadística, la podemos cuestionar. Podemos buscar su metodología de evaluación, ver realmente si es representativa o no. Pero nosotros no vamos contra las personas, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento no están de acuerdo con algo aquí, lo pueden comentar. Pero que quede claro que yo nunca les estoy expresando mi opinión personal, ¿no? Mi trabajo es brindarle todas las opciones y a veces tengo que adoptar la cultura contraria para que podamos profundizar en un fenómeno, ¿no? Y veamos más bemoles al interior de él. La vez pasada vimos que es una problemática. ¿Vimos esta parte de... ¿Vimos esta lámina? Sí, esa sí la vimos. Va, esta. No, eso ya no. Ok, vamos a ver rápido esto en estos 10 minutitos que quedan. Está muy sencillo ya para meternos más a fondo la siguiente clase que sería el día de mañana, primero Dios, a las 4 de la tarde. Los actores sociales, según Hildegard Bosk, nos dicen que llaman la atención sobre condiciones específicas, brindan causas del problema, comparten soluciones y que los afectados de esas problemáticas sobre todo van a buscar concientizar a los ciudadanos y movilizar al gobierno. Entonces, según hay diferentes tipos de actores, ¿no? Bess nos dice que hay diferentes tipos de actores. Están las víctimas, que son aquellas que están afectadas directamente por el problema. Están los activistas, que están motivados por una ideología en la que creen. Están los especialistas, que son consultores independientes, pero motivados sobre todo por el sueldo y que saben recabar fondos y hacer relaciones públicas, como por ejemplo noticieros, organizaciones no gubernamentales, organizaciones entre comillas sin fines de lucro, pero que en realidad lucran mucho, ¿no? Luego están los profesionales, que aquí entra la academia como tal, es decir, los médicos, los abogados, los sociólogos, ¿no? Los funcionarios, que es la parte del gobierno, ¿no? Que van aumentando la influencia en el problema a partir de sus atributos o de sus instituciones. Y grupos de presión que realizan reclamos, pero que están dentro de la estructura privada y generalmente no necesitan apoyo público, como puede ser, por ejemplo, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, ¿no? Algún deportista que se pronuncia en contra de algo. Por ejemplo, Sebastian Vettel, bueno, creo que se pronuncia Vettel, pero Sebastian Vettel de la Fórmula 1, el año pasado se corrió en Qatar. Y en Qatar las mujeres pueden manejar, creo que a partir de 2020. O sea, por primera vez en 2020 las mujeres pueden manejar en Qatar.
Y entonces él se reúne con varias mujeres de Qatar a correr en karting, ¿no? O sea, en carritos de go-karts, como una manera de una protesta simbólica de que, bueno, se necesita darle a las mujeres en esa región todavía muchísimas más herramientas, y para que las mujeres, herramientas no, o sea, brindarle más atención y oportunidades, y para que las mujeres vean, ¿no? Que ya hay esa profesión, que ya pueden manejar y que se animen a hacerlo. Porque creo que se aprobó en 2019, en 2020 ya se inició, pero los primeros realmente fueron como hasta 2021, ¿no? Que hubo más mujeres, y más es un eufemismo, que empezaron a sacar la licencia ahí en Qatar, si no me equivoco. Entonces, él hace ese estilo de presión. Él es un grupo de presión, ¿no? Porque hay muchas marcas detrás de él, porque hay muchas personas que coinciden con su ideología, ¿no? Funcionarios sería gobierno, profesionales somos nosotros, los investigadores, especialistas son los que están del otro lado, los que ganan por generar esa información, los que hacen negocio con la información o que dependen de, ¿no? Lo que surge alrededor del problema. ¿Quedan claros estos, chicas? Sí, Sí, profe. Vale. La siguiente clase vamos a profundizar en esto. Vamos a ver estos, bueno, estos son 5 elementos en general, pero vamos a ir viendo varias cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos entender de dónde surge nuestra sociedad para luego ver qué elementos hay en nuestra sociedad, para luego ver las problemáticas de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, si nos aventamos a las problemáticas sin entender lo que está de fondo, nos va a ser muy difícil entender las problemáticas, porque la problemática en sí misma a veces es absurda. No todas, pero algunas son absurdas. Pero cuando entiendes el trasfondo, dices, no, pues sí, tiene toda la lógica del mundo. Entonces vamos a ver cosas como, por ejemplo, el deseo y la demanda, el poder privado, la mercancía y el valor, el Estado como tal y la globalización. Estos 5 elementos son los que están detrás realmente de la problemática social. Son cosas que la están generando en gran medida. Y a partir de ahí, ahora sí, posteriormente, nos centraremos en problemáticas muy específicas de los actores sociales o de las sociedades, sobre todo de la cotidianidad, de las más cercanas a nosotros, en este caso México. Manejaremos algunos datos, algunas estadísticas, que son datos, pues a veces son chistosos de lo irónico que son, ¿no? No es que den gracia, pero es que no te la puedes creer. A veces son tristes, a veces son optimistas, también hay cosas buenas, ¿no? Y los iremos viendo poco a poco. Queridas compañeras, hasta aquí, preguntas, dudas, No, profe, ninguna. algún comentario que quieran hacer, decir. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, denme un segundo. Paramos aquí el video.